Y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Estas son las imágenes de la llegada de los primeros camiones con ayuda humanitaria internacional hasta el centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Cerca de Puente de Tienditas, que une a Colombia y a Venezuela, se dispusieron las bodegas en las que habrán de almacenarse los alimentos y medicinas para los que el gobierno interino de Juan Guaidó autorizó la entrada. Del lado venezolano del puente internacional se mantiene el bloqueo por parte del régimen de Nicolás Maduro. Camiones y containers fueron dispuestos en el paso terrestre con el propósito de impedir que los insumos ingresen al país. Precisamente en esta zona de frontera crece la expectativa por lo que será el paso siguiente, el traslado en los próximos días de esa ayuda a territorio venezolano, porque lo que no podemos creer es que toda esta ayuda llegue hasta allí y pues allí se quede, ¿no? Pero vamos ahora al lugar de la noticia con nuestro enviado especial Carlos Arturo Albino. Buena tarde, Carlos Arturo. Hola, muy buenas tardes, Idania. 31 grados centígrados en la ciudad de Cúcuta. Quiero mostrarles rápidamente lo que se ve al fondo. El fondo es el puente de Tienditas. Y esta imagen en primicia para la tarde de NTN 24 puede observarse a los camiones, 10 camiones que llegaron proveniente de la ciudad de Bogotá, porque recordemos que allí fue que aterrizó el avión directamente de Estados Unidos, con ayuda humanitaria para los venezolanos en Venezuela. ¿Cómo así? Pues el embajador de los Estados Unidos en Colombia ha dicho que para los venezolanos que se encuentren en territorio venezolano. Aquí no se va a hacer ningún tipo de ayuda, aquí no se va a entregar ningún tipo de medicamento ni insumo médico, sino se va a hacer directamente en territorio venezolano. Muy bien, aquí está, Idania, para que nuestros amigos televidentes tengan una dimensión, aquí están las 100 toneladas guardadas, ya bien custodiadas, de la ayuda humanitaria. Imagen en primicia de la tarde de NTN 24. Estamos por acá montados en una montaña para llevarles esta imagen y quiero, para que tengan una idea de más o menos de qué distancia se encuentra esta ayuda humanitaria al puente internacional de Tienditas y cómo está bloqueado a esta hora. Bien, ahí está la ayuda, Idania, como la puedes ver. Ya hacia un poco hacia la derecha de sus pantallas van a ver todo el puente de Tienditas. Un poco más hacia la derecha va a empezar como tal el puente, que tiene 290 metros de longitud. Y allí al fondo ven ustedes, ya es la línea limítrofe entre Venezuela y Colombia, es decir, aproximadamente 600 metros. Y Dani, esta ayuda de 100 toneladas de medicamentos e insumos médicos provenientes de los Estados Unidos. Allí pueden ver uno de los contenedores azules, también carrotanques en naranja, que están dispuestos allí por el régimen de Maduro para bloquear esta vía. Muchísimos venezolanos se acercaron a la hora de llegar esta ayuda humanitaria, pero también conversamos con ellos. Hablamos qué opinan sobre lo que dijo Diosdado Cabello de que se hace lo que se da la gana en su territorio. Hablamos con ellos lo que dice Nicolás Maduro de que no va a entrar ningún tipo de ayuda y también de lo que ha dicho el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y esto fue lo que nos dijeron. Este es el primer camión con ayuda humanitaria que llegó a la ciudad de Cúcuta en horas de la madrugada. Mientras que el puente internacional vehicular Tienditas sigue bloqueado por orden del presidente Nicolás Maduro. Hay contenedores y carrotanques. En territorio venezolano nosotros podemos hacer con nuestras vías lo que nos venga en gana. A esta respuesta hostil de Diosdado Cabello, los venezolanos reaccionaron en zona fronteriza. Como venezolana eso es demasiado, como decir, ladronismo.
porque esa mercancía viene para el venezolano, no para ellos. Están full de comida y gorditos, tú lo ves, parecen unos cochinos. Ellos no necesitan esto, porque ellos están bien cómodos, nosotros no, nosotros somos los que estamos pasando roncha. En las próximas horas llegarán a Cúcuta más contenedores con ayuda humanitaria. Aún se desconoce cómo será el procedimiento para llevarlos a Venezuela. Y Dania, 5:10 de la tarde, porque es territorio venezolano lo que están viendo en pantalla, en el superlente de nuestro camarógrafo Ricardo Abella. Ese es el pueblito de Tienditas, territorio venezolano, y vamos ya a empezar a hacer un paneo para que vean el puente de Tienditas, que es el que comunica Tienditas con la ciudad de Cúcuta. Acá donde nos encontramos nosotros, ven el bloqueo a esta hora son unos contenedores, carros tanques y el pueblo que está ahorita de Tienditas. Mire, Idania, ha sido un día movido, realmente decían que llegaba a la 1 de la tarde hora colombiana, esta ayuda humanitaria llegó a 2:15 de la tarde. Llegaron 10 camiones con 100 toneladas escoltados por la Policía Nacional, por la Policía de Carretera, conjuntamente articulando con la Policía Metropolitana. Vemos a esta hora los caballos de la Policía Nacional acá en Colombia, que están en territorio colombiano, se están disponiendo a hacer patrullaje de la zona. Recordemos que ya por allí son trochas entre Colombia y Venezuela, y como pueden ver está la unidad de caballería de la Policía Nacional de Colombia. Están custodiando la zona, hicieron como un puesto de mando unificado, donde se está trabajando en la logística de cómo se va a ingresar esta ayuda humanitaria a territorio venezolano. Ahí podemos ver a esta hora unos caballos con unos uniformados, imágenes que le llevamos en primicia a esta hora desde uno de los rincones más apartados de acá en la ciudad de Cúcuta. Y ahí están inspeccionando la zona para garantizar la seguridad. Recordemos que son 100 toneladas, hay 120 policías, 3 anillos de seguridad para custodiar esta zona. También hay equipo de SMAT antimotín dentro del puente de Tienditas, así como también está el ejército, la policía del Ejército Nacional, están custodiando toda la zona, que es una zona un poco difícil debido a la extensión que hay de los 2.300 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. Hemos hablado también con los venezolanos. Muchos de ellos dicen que están atentos porque serían capaces de ayudar a entrar estos insumos que llegaron de Estados Unidos porque han tenido dificultades para conseguir medicamentos. Hemos hablado con mujeres que dicen que tienen a sus seres queridos, a sus mamás, a sus papás mayores y quieren medicamentos. Nuevamente, Idania, vieron dónde estaba exactamente el puente de Tienditas y ahora vamos nuevamente a donde están los contenedores, los camiones que llegaron con las 100 toneladas de ayuda proveniente de los Estados Unidos. Para eso se requirió una logística importante. Los camiones fueron escoltados por la Policía Nacional durante todo el trayecto, y como cada policía tiene independencia en cada jurisdicción, iban cambiando de turno. Durante las noches fueron guardados en parqueaderos y llegaron hoy a las 2:40 de la tarde, aproximadamente hora colombiana, tocando bocinas, todo el mundo contento, los venezolanos que se encontraban en el momento, y por supuesto había una gran cantidad de medios de comunicación registrando el hecho histórico. Y Dania, llega ayuda humanitaria a territorio fronterizo. Lamentablemente el régimen de Maduro ha dispuesto de estos containers para no pasar, pero al mismo tiempo los venezolanos están clamando por ayuda, por medicinas, por medicamentos, también por comida, que hoy están viviendo una difícil situación. ¿Alguna pregunta, Idania? Sí, Carlos Arturo, quería preguntarte qué representantes de Venezuela están en la zona, porque sabemos que esto ha sido una logística combinada y que en algún momento van a poder hablar, van a poder conversar, declarar, pero ¿quiénes están allí? Hemos visto, Idania, por parte de Venezuela realmente ha sido un poco difícil porque recuerden que han estado muy herméticos, no han querido dar declaraciones a la prensa, pero sabemos que hemos visto por allí en fotografías y algunos movimientos de diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela del sector opositor. Específicamente hemos visto al diputado Olivares, también a la diputada Gaby Arellano, Ismael García, quienes estaban en este punto para poder acompañar esta ayuda humanitaria. Incluso
el diputado Olivares estaba en uno de los pasos del peaje, dando la bienvenida a estos 10 camiones que tienen en pantalla, que traen 100 toneladas de ayuda de los Estados Unidos. Y Dania. Gracias, Carlos Arturo, gracias por la información, gracias por estar allí. Ha sido un trabajo desde muy temprano, en horas de la mañana, para estar presente cuando comenzaron a llegar estos primeros camiones y ahora cuando llegaron en horas del mediodía. Es un momento bien particular, es un momento que no puede dejar de emocionarnos a quienes hemos cubierto toda la crisis venezolana a lo largo de tantos años. Particularmente nosotros, tanto Carlos Arturo como yo, que somos venezolanos y que sabemos la necesidad de Venezuela en este momento y el bien que haría poder ingresar esta ayuda humanitaria a territorio venezolano para de alguna manera paliar esa necesidad de medicamentos, de alimentos que tiene muchísima gente al otro lado. Ojalá y esto pueda concretarse. Carlos Arturo, más adelante volvemos contigo. Muchísimas gracias, Idania. Estaremos aquí informando minuto a minuto. Así es. Por otro lado, el día de ayer se conocía la información sobre la llegada de un avión también con ayuda humanitaria a Venezuela, proveniente de Puerto Rico. Las autoridades boricuas informaron que este avión había logrado aterrizar. Sin embargo, hoy el presidente de la Asamblea Constituyente Madurista lo desmentía. Ayer hablaban ayuda humanitaria que ellos piden, que ustedes saben que no es ayuda humanitaria, sino que es una intervención militar. Ayer hicieron el ridículo diciendo que un avión había entrado a cielo venezolano a traer medicinas y ayuda no sé de dónde, haciendo el ridículo siempre. Venezuela lo ha dicho muy claro nuestro hermano presidente, no necesitamos ni estamos pidiéndole limosnas a nadie. Nosotros exigimos al imperialismo norteamericano que nos permita comprarle medicinas a nuestro pueblo, que nos permita comprarle alimento a nuestro pueblo. ¿Una invasión militar? ¿Será que los militares están camuflados dentro de los camiones o dentro de las cajas con insumos médicos o con medicina? Va a quedar muy cuesta arriba explicarle a los venezolanos que no se deja ingresar esta ayuda humanitaria, esta ayuda que los puede beneficiar a todos. Va a quedar realmente muy difícil para el régimen de Nicolás Maduro explicarle a los venezolanos que es hasta allí que esta ayuda humanitaria va a llegar. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los venezolanos sobre esta ayuda? ¿Debe ser aceptada o no? En otro punto de la frontera, Luis Gonzalo, uno de nuestros reporteros de plataformas digitales, conversó precisamente con los venezolanos. Amigos de NTN 24, nos encontramos en el puente fronterizo Simón Bolívar para consultar a los ciudadanos venezolanos qué opinan sobre el posible ingreso de la ayuda humanitaria. Bueno, que tiene que entrar. O sea, no sé cómo va a ser el gobierno o cómo va a ser. Bueno, no creo que le tengan que preguntarle nada a Maduro porque él no es presidente ya, ¿verdad? Deben de preguntarles a Guaidó y él ya autorizó la entrada, debería de entrar. La esperamos de una forma regular, normal, pues, en Venezuela. Nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Están de acuerdo? El pueblo venezolano. Estoy de acuerdo porque en Venezuela estamos aguantando mucha hambre. Y es justo de que dejen pasar. ¿Hasta cuándo? No, eso es injusto lo que está pasando en Venezuela y todos lo niegan. Claro, que pasen la ayuda humanitaria. Está malo, tienen que aceptarla. Tienen que aceptar esa ayuda humanitaria. ¿Tienen familiares directos que necesiten ayuda? Sí, sí señor. Allá en Venezuela. Aquí en Venezuela, ¿qué necesitan ustedes? No necesitamos, que no necesitan la comida primordialmente, todo insumo, alimentos, medicina, todo que no hay allá. No hay nada. Oye, sería magnífico. Estamos pasando mucha necesidad en Venezuela. No hay medicina, no tenemos alimentación, tenemos que hacer cola. Yo por lo menos cuando hago cola me voy a las 2 de la mañana a hacer cola con el niño y mi hijo que está en silla de ruedas para poder adquirir los alimentos más económicos. ¿Y a los militares venezolanos qué mensaje le envían? Que se peguen al pueblo, no al gobierno, al pueblo.
que se unan a nosotros, porque somos mayoría, ellos tienen que unirse a nosotros, porque nosotros somos mayoría donde sea. Les envío que de verdad que tomen conciencia con respecto sobre esa ayuda no afecta en nada, sino solamente lo que se va a beneficiar es el pueblo pobre, el pueblo llano, que es el que necesita más la ayuda en sí. Bueno, de los militares no te sabría decir, pero ya hay un grupo de militares que ya se están dando cuenta y esperemos que sigan haciéndolo. ¿Espera que el pueblo de Venezuela apoye este ingreso? Sí, porque lo estamos esperando. ¿Cómo decirle que no al pueblo venezolano que finalmente es quien solicita esta ayuda? Quien la está esperando, como dice esta última entrevistada por Luis Gonzalo, ¿verdad? Por su parte, la fiscal general en el exilio, Luis Ortega Díaz, aseguró desde el Congreso de Colombia que Nicolás Maduro estaría incurriendo en un crimen de lesa humanidad al no permitir la entrada de esta ayuda humanitaria al país. Alejandro Arteaga tiene el reporte en Bogotá. Alejandro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Durante un debate de control político realizado en el Congreso de la República a la crisis de Venezuela y su impacto en Colombia, la fiscal general de Venezuela, destituida por la justicia chavista, Luisa Ortega, hizo un nuevo llamado a Nicolás Maduro. Aseguró que si no permite el ingreso de la ayuda humanitaria enviada desde los Estados Unidos a ese país, estaría incurriendo en un nuevo crimen de lesa humanidad. Nicolás Maduro, al no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, que tanto se necesita, porque él mismo la ocasionó, está generando un delito, está incurriendo él y todo su entorno en un delito de lesa humanidad. Por esta razón también puede ir a la Corte Penal Internacional. Pues el magistrado en exilio José Luis Rodríguez Piña también hizo un llamado a los gobiernos que no han reconocido a Juan Guaidó como presidente. Dijo que debido a eso, esta ayuda humanitaria enviada a los miles de venezolanos que necesitan esta ayuda no han podido recibirla, por lo que condenó estos gobiernos que siguen apoyando el régimen de Nicolás Maduro. Y el régimen inescrupuloso y oprobioso de Nicolás Maduro no permite el paso de esa ayuda humanitaria. Por eso es que efectivamente hice la condena a esos gobiernos de México, Uruguay, Noruega e Italia en este sentido, porque el hecho de que se mantengan en una neutralidad es prácticamente que están condenando al pueblo de Venezuela para que efectivamente puedan obtener esa ayuda. Pues desde esta sesión también se le pidió a la Corte Penal Internacional acoger el llamado que hace el presidente Juan Guaidó de una amnistía a los militares, esto para buscarle una salida a la crisis del vecino país. Información que registramos en directo desde el centro de Bogotá. Alejandro Arteaga para la tarde de NTN 24. Gracias, Alejandro. Buena tarde para ti. Son las 4:23 minutos hora costa este de los Estados Unidos. Mientras todo esto estaba ocurriendo en Bogotá y en la ciudad fronteriza de Cúcuta, la reunión del denominado Grupo de Contacto para la Crisis en Venezuela se estaba realizando en Montevideo. Allí se dieron cita representantes de algunos gobiernos latinoamericanos, en cabeza de Uruguay y México, así como de la Unión Europea, para evaluar una propuesta que lleve a una solución a la crisis política y social. Al final de este encuentro, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior hizo un llamado a que las partes puedan encontrar una solución pacífica a un conflicto que, según ella, puede desestabilizar a la región y al mundo. Federica Mogherini evitó hablar de diálogo y dijo que el plan de los países europeos es una iniciativa distinta a la negociación que plantean los gobiernos de Uruguay y México. Negarse al diálogo me parece que lo que hace es bloquear las posibilidades de entendimiento. La intransigencia nunca ha llevado a soluciones acordadas, a soluciones creíbles. La intransigencia lleva al bloqueo de los caminos de solución. Por eso nosotros creemos en este camino de diálogo y de entendimiento. Naturalmente que el diálogo no puede ser eterno,
tiene que haber cosas concretas, tiene que haber resultados, tiene que haber compromisos. Nosotros habíamos, en el mecanismo de Montevideo, establecíamos 4 fases que están bien identificadas, que pueden ser un punto de referencia también sobre el diálogo, sobre los compromisos, sobre la implementación, que son necesarias para llegar a una solución. Si no hay diálogo, no hay negociación. Como lo dijo correctamente el ministro, las 2 iniciativas, el mecanismo de Montevideo, del que México, Uruguay y CARICOM son parte, que iniciaron y presentaron ayer, y el Grupo Internacional de Contacto que iniciamos hoy aquí en Uruguay, son 2 cosas diferentes, con 2 composiciones diferentes y con 2 objetivos diferentes. No son incompatibles el uno con el otro, al contrario. Tenemos y hemos discutido maneras en las que ambos pueden convergir para trabajar en el objetivo de tener un resultado pacífico y democrático en Venezuela, pero el objetivo y la vida, diría yo, de las 2 iniciativas es diferente. Uruguay es de alguna manera el vínculo físico. Montevideo es el vínculo físico de estas 2 iniciativas que permanecen distantes. A esta hora y en nuestros estudios en Washington nos acompaña Héctor Chamis, columnista del diario El País, profesor en la Universidad de Georgetown, invitado frecuente del programa. Héctor, bienvenido, buena tarde. Gracias, Idania, buenas tardes para ti. Vamos a comenzar con una frase que decía el canciller de Uruguay, el canciller Rodolfo Noboa. Él decía que la intransigencia bloquea toda solución. Y me preguntaba, ¿quién ha sido el intransigente hasta ahora? ¿No ha sido Nicolás Maduro o el régimen que gobierna Venezuela? Sí, bueno, me río porque yo pensaba exactamente lo mismo escuchando las palabras del canciller Noboa. ¿La intransigencia de quién? ¿La intransigencia desde cuándo? O sea, el canciller habla como si esta crisis hubiera comenzado ayer. Y esta es una crisis de mucho tiempo, es una crisis de muchos años, donde el diálogo, el no ser intransigente ya fue planteado innumerables veces. Entonces, él llega, el gobierno de Uruguay y el gobierno de México llegan como si esto fuera una novedad. Y eso por un lado. Y por el otro lado, también este llamado mecanismo de Montevideo, en su declaración de ayer, plantea diálogo, mediación, negociación, sin condiciones. Bueno, si hubieran tomado un curso de mediación de una semana, sabrían que no existe tal cosa, que no hay negociación posible sin condiciones, ni en una negociación salarial, ni en una disputa en una compañía entre los accionistas que deben negociar algo. Siempre hay parámetros en una negociación. Y el canciller de Uruguay, el gobierno de Uruguay y el gobierno de México se embarcan en un supuesto diálogo, negociación, sin condiciones. Eso es un salvavidas para Nicolás Maduro, así de simple. Pero además, ¿cómo ignorar la violación permanente de los derechos humanos? ¿Cómo ignorar los presos políticos? ¿O cómo ignorar las ejecuciones de los últimos días o de las últimas protestas realizadas por el FAES? Es decir, lo han denunciado las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela. Lo ha denunciado actores y organizaciones venezolanas, internacionales, es la constante. Podría decirse justamente, bueno, para que haya tal negociación y diálogo, el gobierno debe tener un gesto de buena voluntad. Una condición sería liberar a los presos políticos, dejar de reprimir. Por ejemplo, en eso transcurre toda mediación entre 2 grupos en conflicto, en Venezuela y en todas partes. En una guerra civil, en una crisis política. Gestos de buena voluntad son esenciales precisamente para poder generar en la otra parte un mínimo de confianza que facilite el diálogo. El gobierno no se presta a eso
no ha dejado, como bien dices, de reprimir, no ha dejado de torturar oficiales militares que han apresado en las últimas horas, con torturas verdaderamente salvajes. Eso está documentado también. Ni lo más mínimo de un gesto de buena voluntad. Bueno, entonces aquí estamos en esto del mecanismo de Montevideo y ya hemos visto cómo el grupo de contacto con los europeos y otros latinoamericanos en el día de hoy se ha distanciado notablemente de ese supuesto mecanismo de Montevideo. Ahora, por otra parte, Héctor, uno se pregunta, ¿por qué insistir en un mecanismo que ha fracasado una y otra vez? Es decir, si fuera la primera vez y van todos con ilusión, con esperanza, con voluntad, una y otra vez ha fracasado el diálogo. Y ha fracasado porque simplemente los negociadores o los participantes del lado de Nicolás Maduro no cumplen, ganan tiempo, se paran de la mesa, como lo hicieron la última vez en República Dominicana. Porque los supuestos mediadores no son neutrales. El gobierno de Uruguay no es neutral. El gobierno de México no es neutral. No han reconocido la presidencia encargada de Juan Guaidó, siguen reconociendo a Maduro y se proponen como es un sinsentido, una contradicción en sus términos, al mismo tiempo que se proponen como mediadores neutrales, pues no son neutrales. Eso está claro y hay informaciones periodísticas, hay argumentos, hay una declaración de Juan Guaidó del día de ayer o de antes de ayer, donde dice que el gobierno de Maduro estaría transfiriendo 1.200 millones de dólares a Montevideo, a una cuenta bancaria en Uruguay. Bueno, el gobierno de Uruguay podría aclarar eso, decir que no es verdad, pero ni siquiera eso han hecho, si te fijas. Ni siquiera han dicho, ni siquiera han rechazado la observación del presidente Guaidó como falsa. Bueno, aparentemente no es falsa entonces. Ahora, por otro lado, en el caso, por ejemplo, de Mogherini, que insiste en las elecciones y en que todo esto tiene que desembocar en un proceso electoral, por supuesto, es decir, eso es lo que quieren los venezolanos. Pero para que exista un proceso electoral hay que desalojar a los poderes usurpadores en este momento. Y uno de esos poderes es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo si no se garantiza un resultado electoral? Absolutamente. La Asamblea Nacional debería, ya ha comenzado a tener algunas entrevistas preliminares sobre candidatos, posibles candidatos, miembros del Consejo Nacional Electoral, reorganizado por la Asamblea Nacional. Eso debería terminarse con cierta urgencia para tener 5 rectores confiables, independientes, creíbles. Porque precisamente no hay posibilidad alguna de un proceso electoral con la institucionalidad del régimen. Y eso requiere también de tiempo. No es real que eso se pueda hacer ni en 8 días, ni en 30, ni en 90. Eso requiere de más tiempo. Esa es la realidad. Los que saben de administración electoral lo han dicho. No se organiza una elección de un día para el otro. No se reforma una institucionalidad electoral de un día para otro. Sin embargo, quiero rescatar algo. Los europeos, en palabras de Mogherini de hoy, y he sido crítico de Mogherini, como lo hemos conversado aquí en tu programa y lo he dicho en alguna columna. Sin embargo, en el día de hoy es importante este paso al costado que da Federica Mogherini y los europeos y el grupo de contacto respecto a el llamado mecanismo de Montevideo. Porque los europeos en esta declaración, las palabras de Mogherini de hoy son muy claras y son importantes. Tal vez no sepa cómo, pero reclama, exige la realización de elecciones libres, justas y transparentes. Y al mismo tiempo, y esto es lo más importante, dada la coyuntura de hoy, de mañana, de la próxima semana, exige que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Y ese es un dato nuevo en la posición de la Unión Europea, no del Parlamento, sino en la posición de Mogherini frente a la crisis de Venezuela. Y eso debe ser
elogiado y debe ser reforzado, porque eso es el debate que estamos teniendo hoy y esa es la imperiosa necesidad de permitir ayuda humanitaria ante la necesidad de los venezolanos. Héctor, ¿tú crees que, es decir, mayor refuerzo que ver esas imágenes que de una u otra manera todos nos han tocado, de ver estos camiones llegando cargados de insumos médicos, de medicinas, de alimentos, sabemos que están adentro? ¿Cómo, con qué cara Nicolás Maduro va a impedir que esto ingrese cuando todos los venezolanos del otro lado solo hablan de estamos esperando, lo tienen que dejar ingresar? Absolutamente, cara ninguna, pero tampoco es una decisión de Maduro, es una decisión de las guardias fronterizas de permitir esa entrada. Es una decisión de los oficiales militares de niveles medios de permitir esa entrada. Ya ingresó ayuda humanitaria a Puerto Rico en el día de ayer, ¿verdad? Y es el primero. El gobierno del Estado asociado de Puerto Rico, porque Estado asociado de Estados Unidos, ha enviado ayuda humanitaria y ha ingresado. Es un comienzo, es un signo alentador. Sí. Y por el otro lado, la conversación que tuviste hace un rato en tu programa, que es absolutamente cierto. La ayuda humanitaria necesaria para los venezolanos con hambre y enfermedad forma parte de las obligaciones internacionales bajo el principio de la responsabilidad de proteger. Es necesario, es imperioso, es obligatorio. Sí. Cuando una población está en riesgo, aplicar el principio de responsabilidad de proteger, que es una decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2005, y se basa en una cantidad importante de genocidios que se hubieran evitado o aminorado de haber existido un instrumento como el de la responsabilidad de proteger para ir en socorro de población civil en riesgo, ya sea en riesgo de enfermedad, de muerte o de ataque militar. Y un poco de todo esto es el caso de Venezuela. Lo hemos conversado, ¿te acordás? Estas son las imágenes que uno ve en el puente Simón Bolívar. Una gran afluencia de migrantes que cruzan ese puente porque no tienen medicinas, porque no tienen la posibilidad de hacerse una diálisis para los enfermos renales, porque no tienen acceso a alimentación, sí, porque no tienen vacunas para sus niños. Entonces, yo creo que estamos en otra etapa ahora y en ese sentido, a pesar de no compartir esto de Mogherini, de elecciones cuando Nicolás Maduro no puede organizar elecciones y el Consejo Nacional Electoral existente no puede convocar elecciones por definición, pero a pesar de eso exige esa elección, que es un principio y eso es bueno, y al mismo tiempo exige que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Sí, que creo que esto tendría que ser a una sola voz. En relación al avión de Puerto Rico, autoridades de la isla han dicho que, o decían anoche que este avión aterrizó, se lo dijeron a nuestro colega Fernando del Rincón. Sin embargo, Diosdado Cabello hace un rato decía que este avión no llegó. No tenemos claridad en relación a qué pasó con el avión. Ahora, más allá de esto, no quiero dejarte ir sin preguntarte, cuando hablamos de la solicitud a una sola voz de este ingreso de ayuda humanitaria, por ejemplo, el Papa Francisco, en lugar de estar pidiendo que la oposición le solicite una intermediación, pudiera, por ejemplo, también exigirle a Maduro que permita el ingreso de la ayuda humanitaria. Sí, debería decir eso, debería exigir eso, debería precisamente invocar su estatura moral, su autoridad espiritual para paliar la tragedia humanitaria en curso en Venezuela desde hace muchos años, porque la realidad es que ahora esa crisis se ha agudizado en el último año profundamente, pero es una crisis en formación desde hace muchos años, desde hace al menos 4 años, cuando ha comenzado a haber escasez de alimentos y escasez de medicinas y escasez de equipamiento médico en los hospitales. Los enfermos mueren porque los hospitales se quedan sin luz.
Sí, así es, así de grave es la crisis de Venezuela. Héctor Chamis, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ustedes, hasta siempre. Muy buena tarde para ti. Con esto vamos a la primera pausa. ¿Cómo no dedicar esta primera parte del programa a estas imágenes, compartir con ustedes estas imágenes y este momento de la llegada de estos containers allí a las proximidades del puente de tienditas cargadas de esta ayuda humanitaria, que es la primera que ha llegado procedente de los Estados Unidos y que fue trasladada vía terrestre precisamente desde la capital de Colombia, desde Bogotá hasta este sector. Es la noticia y esta primera parte del programa queríamos dedicarla precisamente a hablar de ello, estando allí además con Carlos Arturo Albino, en este lugar donde están ocurriendo las cosas en este momento. Hacemos una pausa. Continuamos con más en la tarde de hoy. Representantes y senadores demócratas realizaron hoy varios actos de protesta a las puertas del Congreso de los Estados Unidos para denunciar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Congresistas como Alexandria Ocasio-Cortez se sumaron a miembros de United We Dream y otras ONGs para pedir que se limite la financiación de las deportaciones forzadas. Carolina Valladares, periodista NTN 24 en Washington, tiene esta información. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde Washington, el ala más a la izquierda del Partido Demócrata empieza a cultivar ese terreno para así conseguir apoyo tanto fuera del Congreso como dentro del Congreso entre sus compañeros del mismo partido para intentar pasar legislación en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Hoy se han llevado a cabo dos eventos a las puertas de este edificio del Capitolio de los Estados Unidos. Uno llevado a cabo por demócratas, representantes en contra de la deportación forzosa de migrantes indocumentados, el otro en contra de la separación de familias. En cuestión de una hora, tanto senadores como representantes han hablado en contra del presidente Donald Trump. En cuanto al evento de los demócratas de la Cámara Baja, ha estado encabezado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Ellos han hablado alto y claro que no quieren dar ni un dólar más destinado a ese Departamento de Seguridad Fronteriza y tampoco al Departamento de Migración y Aduanas. Hablando con NTN 24, dijo Cortez que necesitan también el apoyo de la población estadounidense. Alexandria, ¿cómo queréis pasarlo en ley esto que habéis dicho de la deportación de familias? ¿Cómo vais a presionar en la Cámara Baja para que esto se convierta en ley? Bueno, tenemos que generar presión, tenemos que organizar nuestras comunidades a decir y mandar la mensaje a nuestros public officials, a decir que tenemos que tenemos que decir a todas las personas en el gobierno desde nuestras comunidades que ellos no merecen ni un dólar de más y tenemos que demandarlo ahí en nuestras elecciones y también en nuestros town halls y más. Junto a los congresistas demócratas, un grupo de organizaciones no gubernamentales los han acompañado, entre ellos United We Dream y también MoveOn.org. Ellos piden también que se deje de financiar estos departamentos porque consideran que hay otras prioridades en este país, por ejemplo, como la educación o la sanidad. Necesitamos que ellos estén a la guardia, porque ellos son, al final de cuentas, quien tienen el poder de poder parar deportaciones a un nivel más amplio. Creo que lo que vimos, el ellos sostenerse fuertes y no dar más fondos, no solo para la pared, porque nosotros entendemos que la pared es solamente un símbolo de lo que representan todas estas agencias que hacen atrocidades con nuestra gente. Y por supuesto también hablaron las víctimas de esas políticas migratorias del presidente Donald Trump, conocidas como tolerancia cero, que han llevado a muchos menores a estar separados de sus padres, que tienen órdenes de deportación, y también a madres que han sido separadas de sus hijos cuando intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Mi caso es que yo estuve separada de mi hija mes y 15 días. Fue duro para mí, ¿verdad? Porque mi hija lloraba. A la hora que ella me veía por videollamadas, ella lloraba, me decía que quería estar conmigo, que ella ya no quería estar ahí, porque ella se ponía triste, le hacía falta. Mamita, mamita, yo quiero abrazarte, quiero estar contigo, mamita, quiero dormir contigo. Todo eso ella lo pasó, yo me ponía triste, no hallaba qué hacer.
hasta el fin que pasó todo eso, ese dolor, hasta que ella vino conmigo y gracias a Dios ella está conmigo, pues estamos esperando todavía que nos llamen, ¿verdad? Entonces a ver qué va a pasar. Escuchábamos estos testimonios, víctimas de hecho de las políticas migratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero de hecho no son los únicos. Cada año hay más casos, aumentaron en 2018 las deportaciones un 13% hasta ubicarse por encima de las 256.000. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Gracias por la información. Los miembros del jurado en el juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán aún no han llegado a un veredicto tras 3 días de deliberaciones. Nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón, se encuentra en el lugar de la noticia y tiene el reporte. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, Idania, televidentes del Canal de las Américas, son las 4 de la tarde, 51 minutos, y ha concluido esta nueva jornada de deliberaciones de los jurados a cargo de la causa contra El Chapo, una nueva sesión de toma de decisión que concluye sin veredicto. Además, con un desarrollo importante de esta noticia que ha tenido lugar hace pocos minutos. En decisión o en coordinación con el juez Brian Cogan, el panel de 12 jurados ha determinado que no sesionará mañana viernes, de manera tal que continuarán este proceso de toma de decisión sobre el caso la otra semana, el lunes. Significa todo esto que habrá que seguir esperando para conocer el fallo sobre el juicio por narcotráfico contra El Chapo Guzmán. Una jornada que además estuvo dominada por un incidente de último momento cuando una persona que se autoidentificó como familiar del acusado por narcotráfico intentó permanecer dentro del tribunal. Sin embargo, al ser confrontado por agentes de seguridad de la corte, terminó siendo sacado de la sala y posteriormente arrestado. Antes del inicio de esta jornada de deliberaciones, NTN 24 tuvo la oportunidad de hablar nuevamente con uno de los abogados de El Chapo, a quien le consultamos directamente sobre su expectativa alrededor del proceso de toma de decisión y de deliberaciones. Y esta fue su respuesta. Considerando las preguntas de ayer, que quieren revisar más testimonio, no creo que va a haber un veredicto hoy. Lo que puedo decir es que estamos agradecidos de que están considerando todas las pruebas y esperamos un buen resultado, pero ellos deciden. En esa conversación con el abogado Eduardo Valareso también estimaba que sin duda alguna tomará más tiempo el examen de las evidencias, un proceso o un hecho del cual tenemos una constatación adicional. En el momento cuando hubo el último contacto del panel de 12 jurados con el juez Brian Cogan, también se le hizo una consulta adicional o una petición, más bien en este caso, por un nuevo paquete de evidencias o de testimonios. En este caso en particular, la indagatoria que rindió ante la corte Juan Carlos Ramírez Abadía, un narcotraficante colombiano también conocido con el alias de Chupeta. Parte de ese testimonio fue pedido por los jurados para avanzar en el proceso de toma de decisión que, ojo, continuará la próxima semana. Es toda la información que tenemos para ustedes en vivo desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Y Dania, regreso contigo al estudio para que continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. 4:55 minutos, hora costa este. El almirante a cargo de las fuerzas estadounidenses en América del Sur dijo esta tarde que el ejército de la Unión Americana está preparado para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas estadounidenses en Venezuela si fuese necesario. El almirante Craig Fowler no ofreció mayor información sobre cómo podrían responder los militares estadounidenses ante cualquier situación que ponga en riesgo a sus funcionarios en la capital de Venezuela. Emiliana Molina tiene el reporte en Washington. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el jefe del Comando Sur asegura que Venezuela tiene al menos a 2.000 generales y que todos son leales a Nicolás Maduro debido a la riqueza que han logrado acumular en los últimos años por medio del narcotráfico, por medio del petróleo u otros negocios. Sin embargo, los soldados rasos están pasando hambre, al igual que la población venezolana. Espero que el pueblo de Venezuela continúe con su empuje por la libertad. Han estado viviendo bajo una dictadura que ha arruinado su economía. Uno de los países más ricos de América del Sur podría hacerlo nuevamente. La gente se está dando cuenta de esto y siempre deberíamos ayudar a quienes se están ayudando a sí mismos por obtener la libertad. Vamos en la buena dirección y, como saben, este gobierno ya ha reconocido la nueva administración de Juan Guaidó y le deseamos lo mejor.
Recordemos que el presidente encargado, Juan Guaidó, le ha ofrecido amnistía a todos estos soldados que quieran ser leales a la Constitución y no a Nicolás Maduro. Guaidó ha sido reconocido como el presidente legítimo por parte de las principales naciones de la Unión Europea, por parte de Canadá, Estados Unidos y los países del Grupo de Lima. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional. Continuamos con más en la tarde de hoy. Son las 6:04 en Caracas, Venezuela. Y hablamos de la situación en la frontera colombo-venezolana. Los primeros camiones con 100 toneladas de ayuda humanitaria internacional llegaron hasta el centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, cerca del puente binacional de Tienditas. Allí se dispusieron las bodegas en las que van a almacenarse las medicinas para los que el gobierno interino de Juan Guaidó autorizó la entrada. El régimen de Maduro dispuso, por el contrario, camiones y containers para impedir que estos insumos ingresen al país. Regresamos a donde está la noticia con Carlos Arturo Albino. Así comenzamos el programa, así comenzamos esta nueva parte, esta nueva hora de programa. Carlos Arturo. Hola Idania, muy buenas tardes. Estamos justamente enfrente de la entrada del puente Tienditas. Por acá pasaron los camiones con las 100 toneladas de ayuda. Hasta acá no solamente llegó los trabajadores de la prensa, también han llegado venezolanos con carteles apoyando a lo que la llegada de la ayuda humanitaria. Si mi camarógrafo me permite, Ricardo, ya caminemos, estamos en vivo y en directo, donde ellos tienen varios carteles con varios mensajes. Por ejemplo, este dice, fuera Maduro, el otro dice, gracias por la ayuda, ahora que llegue a dónde tiene que llegar, por favor, ahora que llegue, ¿a dónde tengo que llegar? Dice por acá. ¿Cuál es su nombre y apellido, por favor? Renier Sánchez. Renier, ¿de qué parte de Venezuela eres tú? De Valencia, Estado Carabobo. ¿Estás viviendo en Colombia o llegaste hoy? No, estoy viviendo acá en Colombia. ¿Hace cuánto ya? Hace 2 años. ¿Por qué decidiste llegar con estos carteles hasta acá? Bueno, por la gran necesidad que se tiene de aquel lado, ya que se está viviendo una gran crisis humanitaria. No se consiguen los rubros, no hay ningún tipo de alimento hacia la gente, también las medicinas. De verdad que se necesita una ayuda con urgencia. Bueno, ¿cuál es su nombre y apellido, mi señor? Ulises Colmenares. Pero Ulises, bajemos un poquito el cartel para que le puedan ver la cara. Cuando llegó estos containers llenos de ayuda humanitaria, ¿qué sintió? No, algo Navarra, que de verdad le puedo decir que en verdad hay gente que quieren ayudar al país. De verdad me sentí muy orgulloso, pues. Muy orgulloso de esa gente que quiere dar ese grano de arena para ayudar a nuestro pueblo, pues. Que es Venezuela. Ahora, ¿a quién dejó usted en Venezuela? Dejé a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo están ellos? ¿En qué parte de Venezuela? En Barquisimeto. ¿Qué le dices a ellos si están viendo? Que si me están viendo, que tengan fe, que la ayuda va a llegar, acomode el lugar, pero va a llegar. Y Dania, te quiero mostrar rápidamente, muchísimas gracias. Y Dania, te quiero mostrar rápidamente cómo está dispuesto este lugar. Ha sido punto de atención por este lado, por favor, Ricardo, por este lado. Ha sido punto de atención para muchísimos trabajadores de la prensa. Por ejemplo, aquí están dispuestos todos los trabajadores de la prensa. También hay venezolanos acá que han llegado para ver y in situ lo que está ocurriendo. Voy a seguir conversando con las personas, los venezolanos que han llegado hasta este punto para tratar de ver lo de la ayuda humanitaria. Mi señor, buenas, ¿cuál es su nombre y apellido? Remiro Gutiérrez. Remiro, ¿usted es venezolano? Sí. ¿De qué parte de Venezuela? Vivimos aquí en la frontera, aquí en Ureña. ¿Vive en Ureña? ¿Todos los días cruza a Colombia? Sí, señor. ¿Qué opinión merece usted sobre las barricadas que ha puesto el régimen de Nicolás Maduro para no dejar pasar la ayuda humanitaria? Eso es mal hecho que está haciendo con el pueblo, porque él quiere someternos a su voluntad, no a la que diga el pueblo, porque ellos quiten y ponen el que ellos quieran, no deja que los demás también tengan su derecho, su mandato. Ellos dicen que así es y por ahí tiene que irse todo el mundo y no debería ser así. Mire lo que hizo ahorita, atravesó unos containers en el puente para que no llegara la ayuda humanitaria a la verdad, a la gente que necesita en el centro, que hay muchos que necesitamos, que se están muriendo por falta de medicina. ¿Cómo se siente usted como venezolano, la situación que está atravesando? Queda uno frustrado porque, coño, todos estamos pasando una penumbre muy brava aquí en Venezuela, por dos nomás que están en el poder, que no los quieren soltar. Bien, muchísimas gracias. Seguimos caminando por acá, por el lugar que fue dispuesto para la prensa, donde también han llegado ciudadanos venezolanos para verificar de cerca lo de esta ayuda humanitaria. Vamos a conversar con la gente que está acá. Buenas, ¿cómo le va, mi señora? ¿Cuál es su nombre y apellido? ¿Cómo se llama? Estamos en vivo y en directo.
Yelexi. Yelexi, ¿usted es venezolana? Sí. ¿Vive dónde? Aquí en Ballester. ¿Hace cuánto se mudó? Hace ya casi voy para un año. ¿Usted está aquí por qué hoy? ¿Por qué? Bueno, porque quise apoyar este proceso que te está haciendo, pues, en cuanto a los medicamentos y eso que va a ser llevado para Venezuela. ¿Tiene usted familiares en Venezuela? Claro, toda ¿A quién mi familia, mi mamá, mi hijo, hermanos, casi toda mi familia está allá. Familias rotas, familias separadas. ¿Qué tan difícil es para una madre dejar a sus hijos y dejar a su madre? Muy doloroso, es muy triste, porque no es fácil, hay que vivirlo para saber lo que se siente. De verdad que la situación que se está viviendo en Venezuela es muy crítica, es muy difícil y es muy dura para nosotros como venezolanos. ¿Qué pasa si el régimen no deja pasar los medicamentos? No, si lo va a dejar pasar, yo tengo fe en que todo va a ser posible, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, mi amor. Y nosotros hemos sufrido demasiado. Y este señor, quiera o no quiera, él tiene que dejar pasar esos medicamentos de una u otra manera. Muchísimas gracias, mi señora. Más venezolanos siguen llegando hasta acá, hasta la entrada del puente Tienditas, que tiene 280 metros de longitud y no está inaugurado. Es el lugar del centro de acopio para la ayuda humanitaria que ha llegado proveniente de Estados Unidos. Vamos a seguir conversando con la gente que está en este punto, que ha llegado, que tiene niños incluso. Me encuentro por acá, mi señora. Estamos en vivo, en directo para NTN 24. ¿Cuál es su nombre y apellido? Kellyana Contreras. Kelly, te veo feliz por una parte. ¿Estás acá por qué? No, estamos solamente acompañando a la gente venezolana, dándole un apoyo. ¿Usted de dónde es? De acá de Cúcuta. ¿Por qué apoyas hoy al venezolano? Porque es difícil lo que ellos están pasando, es una situación muy complicada y debería mejorar el país. Bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando. Miren, trabajadores de la prensa han llegado hasta este punto para cubrir lo que ha sido uno de los momentos más importantes. Vamos a tratar de conseguir a varios colegas. Por ejemplo, acá tenemos una compañera de VOA. Hola, estamos en vivo para NTN 24. ¿Nos permite una entrevista, por favor? ¿De dónde vienes tú exactamente? ¿De qué país? Nosotros, bueno, yo vengo de Washington y mi compañera viene de Nueva York. ¿Cuál es tu nombre y apellido? Cristina Caicedo Smith. Cristina, ¿por qué esto ha sido tanto interés para la prensa internacional? Como periodista internacional, ¿cómo ves lo que sucedió el día de hoy? Bueno, definitivamente para nuestra posición como prensa internacional, el hecho de que Estados Unidos, Donald Trump, haya sido el primer país en apoyar al presidente interino Juan Guaidó, definitivamente fue de pronto lo que marcó el rumbo o el cambio de esta nueva etapa en donde estamos a todos a la expectativa de qué puede pasar en las próximas semanas en Venezuela. En este caso, para tu medio de comunicación, VOA, ¿qué tanto interés de los televidentes sobre este tema de la ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos? Bueno, a nivel de Latinoamérica todos están muy interesados de cómo se va a desarrollar y cómo se va a entregar esta ayuda humanitaria definitivamente a Venezuela. Creo que es importante debido a la crisis en la que ha vivido este país en las últimas semanas, así que es importante notar cómo no solo los medios latinoamericanos, sino los medios a nivel mundial han tenido como ese impacto de ver qué van a pasar en los próximos días aquí en Venezuela. Bien, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Periodistas internacionales que han cubierto el tema de la ayuda humanitaria. Aquí hay más periodistas de medios internacionales. Sin embargo, acá hay uno de los diputados que estuvo detenido. Buenas. Hola, muy buenas. Estamos en vivo para NTN 24. Diputado, estamos acá. La ayuda humanitaria llegó. Claro que sí. Damos gracias a Dios primero que todo, a los gobiernos que nos han ido apoyando con mucha fuerza, con mucha dedicación, al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo al gobierno de Colombia, que están haciendo lo posible para que esa ayuda humanitaria le llegue al 80% de los venezolanos. Por lo menos ahorita vamos a tratar de atender más de 300.000 venezolanos. ¿Usted ha estado en toda esta organización? Por supuesto, estamos todos trabajando en función de eso, dirigido todo por nuestro presidente Guaidó y los diputados de la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el plan siguiente que viene? Sabemos que ya llegó la ayuda. ¿Se va a pasar? Llegó una primera avanzada, pero van a seguir llegando más alimentos. ¿Cuándo llega la próxima ayuda? Bueno, estamos en ese proceso. O sea, nosotros vamos ¿Cuándo se va a pasar esta ayuda a Venezuela? Se está organizando todo, se está organizando y en función de eso, bueno, se dará lo que se tenga que hacer. ¿Se va a pasar por este puente de Tiendita? Se está organizando todo, se está planificando todavía. Estamos analizando, estamos en esa parte, en ese proceso. ¿Qué va a pasar con estos contenedores que están atravesados allí? ¿Cómo lo van a quitar? Estamos analizando, estamos estudiando
y pidiéndole al pueblo que, bueno, que nos apoye, porque eso no se trata de mendigar, se trata de que el pueblo de Venezuela reciba la ayuda humanitaria. Hay muchos venezolanos que se están muriendo de hambre. Diputado, ¿qué podemos preguntarle a que no estén analizando en este momento? ¿Qué concreto tenemos? Bueno, lo más importante, que llegó la ayuda humanitaria, una fase. Eso es lo más importante hasta ahora. Pedir paciencia, mucha paciencia, que todo se va a lograr. Nosotros tenemos la bendición de Dios y Dios está con nosotros y lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Y Dania, este es el panorama que se vive acá frente a el puente de Tienditas. Como pueden ver, los organizadores de este evento siempre han sido un poco difíciles de sacar información, siempre cuidándose en lo que dicen. Nosotros, por supuesto, insistiendo en saber un poco más qué va a pasar con esto, que es la pregunta que se hacen todos los venezolanos que están regados en el mundo y en Venezuela. Y Dania. Gracias, Carlos Arturo. Gracias de verdad por tu reporte de hoy en la tarde y por supuesto por el trabajo que estás haciendo allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Gracias. Continuamos con más. Bueno, escuchábamos al diputado Azuaje. Estuvo hace un par de días con nosotros aquí en el estudio y nos había dicho precisamente que iba a ir a la zona de frontera porque quería estar allí en un día como hoy para ver llegar los camiones cargados de esta ayuda humanitaria. Ahora bien, mientras esto pasa en la frontera, en Caracas, el gremio de enfermeras de toda Venezuela rechazó este bloqueo en los puentes fronterizos por parte del régimen de Maduro. Han exigido a los militares permitir el paso de esta ayuda. Advierten que hay cerca de 300.000 pacientes en riesgo de muerte. Vamos a Caracas con nuestra periodista Daniela Zambrano. Daniela. Hola, Diana, buenas tardes. Representantes del gremio de enfermería hacían este exhorto a los militares y los llamaban a la reflexión. Aseguraban que incluso podría ser un familiar de ellos el que esté en riesgo de muerte por no tener acceso a medicinas o insumos médicos. Relataban cómo es un día de una enfermera dentro de un hospital venezolano cuando no tiene insumos y cuando incluso tiene dificultades para llegar a su puesto de trabajo. Queremos recordarle a las Fuerzas Armadas que ustedes tienen el compromiso de preservar a los ciudadanos venezolanos, que en ustedes recae el compromiso de proteger al bravo pueblo de Venezuela. Ustedes tienen madres que pueden sufrir de la tensión. Usted tiene una madre diabética, usted puede tener a un padre con un cáncer de próstata, usted puede tener un hermano infectado con VIH-Sida, usted puede tener un hermano que ha sido trasplantado. Ese hermano suyo necesita hoy que se resuelva este problema. No permitir el ingreso de la ayuda humanitaria es, a juicio del gremio de enfermeros, un delito de lesa humanidad. Señores, tenemos 300.000 ciudadanos venezolanos que están en situación de vulnerabilidad y que dependen de ustedes acatar una orden que va en contra de un pueblo o acatar una orden que va a favor de un pueblo. La situación en los hospitales es crítica. Vamos al laboratorio, no hay reactivos. Vamos a rayo X, tienen que traer un teléfono inteligente por el que no hay como revelar la placa cuando hay. Hay que hacer una tomografía, el tomógrafo tiene un par de años que no se recupera porque le falta un tornillo. Pero lo más grave es, se fue la luz y las plantas no respondieron. Pero llega un paciente en un estado crítico, tenemos que empezar a correr. ¿Dónde está el yerco? Y si encontramos el yerco, no está el obturador. Y si tenemos el obturador, no hay adhesivo para fijar la vía. Necesita aumentar la volemia, no tenemos solución 09. Las fallas en los servicios públicos son cada vez más recurrentes. Aquí los pacientes día a día lo que hacen es cargar agua. Todos los insumos los tienen que comprar. Aquí no hay nada. ¿Este hospital no tiene agua? No tiene agua. No tiene ascensores. Ni siquiera cuentan con insumos para alimentar a los pacientes. Los niños son los más vulnerables. Nosotros tenemos que buscar las maneras para que los niños sobrevivan, pues, para comer, porque la comida aquí es caótica. Tú le vas a dar a un paciente renal caraota en la mañana, caraota al mediodía y caraota en la noche. Esos niños no pueden comer tantos granos. El Colegio de Enfermeros de Caracas dijo no manejar información sobre el ingreso de un avión con ayuda humanitaria proveniente de Puerto Rico. Según la Federación Farmacéutica de Venezuela, la escasez de medicinas alcanza el 85% y según el Colegio de Enfermeras, la escasez de insumos en los hospitales, el 90%. La situación es crítica. Información desde Caracas, Daniela Zambrano para la tarde de NTN 24. Gracias, Daniela, gracias por la información. Esto ocurría en el día de hoy en Caracas cuando el Colegio de Enfermeras se pronunciaba. Pero ahora quiero saludar en esta parte del programa Jaime Blas. Él es director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Ileana, a ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas de Latinoamérica. Doctor Blas, recordemos, aunque estábamos oyendo a la representante del Colegio de Enfermeras hablar de ciertos aspectos, ¿cuál es el estado en este momento de los hospitales en Venezuela? ¿Por qué esta ayuda humanitaria sería importante de recibir? ¿Qué pudieran hacer ustedes con ella? Mira, con respecto a la ayuda humanitaria, cualquier cantidad o cualquier insumo que llegue a nuestros centros hospitalarios siempre es necesario. En vista de la situación que tenemos de desabastecimiento, es altísimo los problemas. Los pacientes que quieren ser operados por una simple operación, una hernia, tienen que comprar un gran porcentaje de los insumos que van a ser usados en ellos mismos. El problema no sería, o sea, el problema es comprarlo, pero primero los costos y segundo, conseguir ese material en cualquier sitio, en una farmacia o un establecimiento que venda el material médico quirúrgico. Pero lo grave es que una emergencia, tal como lo describía Ana Rosario, tener que hacer de tripas corazón, romper con todos los mecanismos por los cuales estamos formados para poder respetar y garantizar la vida de un paciente, eso no es posible en nuestros hospitales, porque las fallas de insumos son tremendos. Y la falla de insumos más los equipos y los servicios que nos sirven para precisar un diagnóstico sencillo no están funcionando. Y esto también trae una mayor posibilidad de que la mortalidad o la muerte de un paciente se acerque y sea más fácil y más sencillo que ocurra lo que nunca queremos los médicos ni el equipo de salud. El equipo de salud está hecho y está formado para salvar vidas y aparte de salvar vidas, después restituir a ese paciente en las mejores condiciones posibles. Pero cuando atendemos a un paciente por emergencia y si logramos llevarlo al quirófano, después que sale el quirófano, las posibilidades altísimas que tenga complicaciones inherentes al sitio donde se está desarrollando la actividad quirúrgica, que son quirófanos, los cuales tienen altas deficiencias de su limpieza, porque el uso de materiales para lograr la antisexia no están. Hay hospitales que están sin agua. Aparte que están sin agua, están sin los medios adecuados para hacer desinfección. Y la posibilidad de que un germen o cualquier bacteria prolifere en cualquier sitio del área quirúrgica es enorme. Aparte de eso, que tienes que hacer todo un movimiento y todo un trabajo por parte del equipo de salud, el cual, por más que trate de hacer su trabajo, como lo estamos formados, nunca podemos garantizar lo que siempre hemos querido, tener un paciente que salga de nuestro hospital sin ningún tipo de complicación. Tocando ese tema de la ayuda humanitaria, bueno, es eso, necesitamos el apoyo. Ya desde el 2017 estamos hablando que Venezuela está en una emergencia humanitaria compleja y por suerte, por fin, existe ya el llamado, la asistencia humanitaria. Esa asistencia que la necesita todos los venezolanos, todos los que estamos en este país. Porque cualquiera de nosotros, cualquiera, no importa el grado de instrucción, no importa pensamiento ideológico que se tenga, cualquiera puede necesitar ir a un centro hospitalario y se va a encontrar con una realidad muy clara. La atención es precaria por una cantidad de situaciones que nos llevan a decir que es difícil llevar un trabajo honorable como es la restitución de la vida y de una persona que siga trabajando. Claro. Ahora, doctor Blas, si estos insumos y estas medicinas lograran ingresar, si finalmente el régimen accede, que creo que le va a quedar muy difícil no hacerlo, de cara al pueblo venezolano que finalmente es el que sufre continuamente, ¿de qué manera se va a organizar esto? Es decir, bueno, hay distintas ONGs en el país que se han encargado ya, además de
de manejar donaciones internacionales, pero ¿están preparados para esto? Mira, es claramente, si vamos al centro donde debe llegar esa ayuda humanitaria, que son los hospitales, en los hospitales tenemos equipos de profesionales, equipos multidisciplinarios que están en capacidad de manejar los insumos que lleguen porque estamos acostumbrados a recibir insumos normalmente, o sea, tenemos esa capacidad. La gran situación, y esto es el gran mensaje al pueblo venezolano, es que también ya está planteada una coordinación nacional y coordinaciones regionales con las ONG que tienen inclusive representación internacional que están en Venezuela, como es el caso de Cáritas, Fe y Alegría, Acción Solidaria y otras ONG que tienen capacidad de articularse, combinarse para lograr que la distribución y lo más importante, que esos insumos lleguen a quien lo necesita, que es el ciudadano que está sufriendo alguna afección crónica, que lo acerca a la muerte o los tienen habilitados en su casa sin poder salir. La organización desde el punto de vista de Venezuela, en cada momento y cada minuto que pasa se está configurando con más fuerza. Y tenemos muy claro, ya la Asamblea Nacional, dentro de la Comisión de Desarrollo Social, tiene un liderazgo que es el diputado Miguel Pizarro. Y de ahí hacia abajo, progresivamente, las ONG internacionales, las agencias internacionales, su representación nacional, las ONG que están en Venezuela, que están claras que debemos sumarnos todos para lograr el objetivo de llevarle todo eso, la ayuda humanitaria al que la necesite, a ese ciudadano que no puede o no tiene la capacidad para seguir haciendo sus actividades normales o que no puede comer. Porque también hay que tener claro que debemos recuperar a este país y la ayuda humanitaria tiene un proceso y un proceso que se debe mantener mientras exista la emergencia humanitaria compleja. En la medida que esto vaya disminuyendo, también el país tiene que irse recuperando y empezando a producir y empezando a elaborar políticas para volver a ser lo que éramos, un país con un crecimiento importante. Quiero agradecer la presencia en nuestros estudios de Jaime Blas, director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela. Doctor Blas, gracias por acompañarnos. Ok, gracias a ustedes. Son las 6:26 en Caracas, donde no cesa la persecución y el hostigamiento. Este jueves se cumplen 6 meses de la detención del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens. Parlamentarios del partido Primero Justicia califican el encierro como un secuestro que demuestra el carácter dictatorial de quienes se niegan a abandonar el poder que consideran usurpado. Los abogados de Requesens y sus familiares exigen la liberación inmediata. Este es un informe de Oliver Fernández. Rafaela Requesens, hermana del parlamentario, asegura que sin duda han sido meses muy duros para la familia. Sin embargo, rendirse nunca será una opción. A pesar de que me ponga a llorar, porque me duele, es mi hermano, pero es un venezolano, él ni nadie tiene que vivir lo que hoy están viviendo. Hoy no es solo Juan que no puede ver a sus hijos, hoy no es solo Juan que una hija pregunta por su papá. Hoy son muchos que están preguntando dónde está esa persona tan especial. Pero señores, las lágrimas de hoy serán las sonrisas del mañana. Hasta ahora, el régimen de Maduro no ha presentado pruebas que incriminen a Juan Requesens. Para el diputado Tomás Guanipa, en dictadura, la ley no existe. Y Juan representa hoy el mejor ejemplo de lo que significa una dictadura que se resiste y que quiere permanecer en el poder a través del miedo y de la represión. Juan es el ejemplo de una dictadura que hoy se parece muchísimo a las que en tantos países, también en Venezuela en su época, cobraron vidas humanas. Una audiencia que según la ley debería realizarse dentro de las 72 horas de su detención. Han pasado 6 meses y Juan Requesens sigue en la cárcel. A ti, Nicolás, a ti, Diosdado, y a quienes se han encargado de hundir en la peor crisis de la historia a nuestro país. Juan está secuestrado en el helicoide, pero está más fuerte que nunca. Pero a pesar de todos esos golpes, a pesar de las amenazas que recibió, a pesar de querer bajarle la mirada, callar su voz y quitarle la dignidad, Juan desde allá adentro
está fuerte y sigue gritando libertad. El pasado mes de enero, luego de ser diferida la audiencia, su abogado Joel García dijo que se trata de una condena anticipada. Ante un tribunal que no es transparente, no es imparcial y que no da respuesta en los tiempos razonables. Eso no es justicia, eso no se puede llamar tribunal. La familia asegura estar clara que la detención de Juan Requesens es una factura política. Representantes del partido Primero Justicia aseguran que el gobierno no se atreve a llevarlo a tribunales porque sabe que es inocente. Sin embargo, la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 22 de febrero. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Y hoy en Montevideo, en Uruguay, como lo decíamos al comienzo del programa, se dio la primera reunión del denominado Grupo de Contacto para la Crisis en Venezuela. Funcionarios de algunos gobiernos latinoamericanos, representantes de la Unión Europea, se dieron cita y evaluaron una propuesta que lleve a una solución a la crisis política y social. Por una parte, los gobiernos de México y Uruguay hablan de un diálogo que ha sido rechazado por el gobierno interino de Juan Guaidó por considerarlo una farsa. Daniel Rodríguez, periodista de nuestra cadena aliada, BTV de Uruguay, tiene un reporte. Daniel, buena tarde. Saludos desde Montevideo, Uruguay, la sede de 48 horas de negociación política y diálogos sobre la situación de Venezuela. Hace minutos, el Grupo de Contacto Internacional formado por la Unión Europea y países de América resolvió una declaración donde en su parte medular se indica que se debe buscar ayuda humanitaria urgente para Venezuela y habilitar un mecanismo de ingreso de la misma con el apoyo de ACNUR, el organismo de Naciones Unidas. Asimismo, se establecen condiciones para buscar una fórmula de diálogo que permita, dentro de lo que indica la Constitución de Venezuela, un proceso electoral creíble y limpio de aquí a futuro. Estas fueron las grandes conclusiones comunicadas por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa y por la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, aquí en Montevideo. Además, en esta declaración y en cuanto a la lectura política que se hace de lo resuelto en Montevideo, se entiende que es necesario restaurar la democracia, la separación de poderes y el reconocimiento de los mismos, particularmente a la Asamblea Nacional de Venezuela. En cuanto a la declaración final, no fue firmada por Bolivia, uno de los países integrantes de este grupo de contacto internacional que seguirá trabajando en las próximas semanas para sí mismo. En Montevideo, el mecanismo de Montevideo, que se reunió ayer entre Uruguay, México y países de la CARICOM, estableció 4 puntos procurando el diálogo político en Venezuela, pero sin establecer la condición de las elecciones. Hay diferencias entre ambos mecanismos, pero se entiende que no son contradictorios, de acuerdo a los dichos del canciller mexicano Marcelo Ebrard, que habló aquí también en la torre ejecutiva y que integra el mecanismo de Montevideo. Este grupo de Montevideo en particular tendrá también una misión técnica que enviará a Venezuela en los próximos días, buscando que haya diálogo entre las partes, tanto el gobierno de Nicolás Maduro como la oposición, encabezada por quien se declaró presidente de Venezuela, Juan Guaidó. De esta forma, en Montevideo se van planteando algunas soluciones políticas con diferencias claras sobre si hay que hablar o no de proceso electoral de cara a un proceso futuro en Venezuela y para enfrentar la crisis política que vive ese país. En ambos casos admitiendo que hay una situación de crisis humanitaria grave que debe ser atendida en lo inmediato. Para NTN 24 les informó Daniel Rodríguez desde Montevideo, Uruguay. Gracias, Daniel, gracias por la información. Hacemos una pausa en la tarde, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal en YouTube NTN 24. Allí todo nuestro contenido multimedia, entrevistas, reportajes, cada programa con su espacio y sobre todo nuestra señal en vivo, www.youtube.com/ntn24.com. Y en esta parte del programa hablamos de Brasil. Ayer se conoció que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue sentenciado a 12 años y 11 meses de prisión en un segundo proceso por cargos de corrupción. Lula, de 73 años, actualmente cumple ya una condena de 12 años y un mes dentro de la causa conocida como Lava Jato. Quiero saludar en esta parte del programa a Germán Segre, él es analista político, abogado y nos acompaña en la tarde de hoy. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la llamada, por la invitación. Señor Segre, desde el mes de abril el expresidente Lula cumple ya una condena de 12 años. Ayer recibió una segunda por cargos similares. ¿Se complica la situación del expresidente?
Bueno, en realidad es esperado porque el expresidente responde en este proceso a siete diferentes procesos. El primero, como bien dijiste, condenado en primera instancia a 9 años y 6 meses y luego en segunda instancia la pena aumentada a 12 años y 1 mes, que es lo que el 7 de abril del año pasado lo llevó a iniciar el cumplimiento de pena de prisión, donde todavía hoy se encuentra. En el día de ayer, la jueza sustituta, Gabriela Hart, que sustituyó al ex juez Moro, que hoy es el ministro de Justicia, lo condenó a 12 años y 11 meses, también por cargos similares, corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero, pero de su hacienda, una hacienda llamada Santa Bárbara, en el municipio de Atibay, aquí muy cerca de la ciudad de San Pablo. De punto de vista jurídico, bueno, sí es un golpe. Posiblemente te diría, y me atrevo a anticiparte, que en las próximas semanas él será condenado por tercera vez por lo mismo, esta vez por la compra de unos terrenos de donde sería construido el Instituto Lula y un penthouse vecino a su casa. El tema es que de cualquier forma Lula está en prisión por lo menos hasta abril, donde la Corte Suprema va a analizar si está correcto o no el inicio del cumplimiento de pena luego de segunda instancia, que es la actual comprensión de la Corte Suprema, pero puede ser alterada. Entonces, hasta abril en principio Lula está preso. Si luego va a mantener preso o no, esta nueva condenación realmente afecta poco porque es de primera instancia. Luego, en los próximos 15 días útiles, la defensa del expresidente entrará con el recurso de apelación que debe demorar por lo menos 9 meses a 12 meses para ser juzgado por la segunda instancia en Brasil. Ahora, un personaje como el expresidente Lula, de su dimensión, tiene, digamos, dos aspectos en el proceso que está viviendo. Uno eminentemente jurídico, pero el otro, su credibilidad, su imagen ante el pueblo del Brasil. ¿Dónde está Lula en este momento? Bueno, te digo, la imagen que Lula guarda hoy es muchísimo mejor en el exterior que la que guarda en Brasil. Eso lo hemos visto en las últimas elecciones. Lula, de hecho, hizo una presidencia muy buena. Independientemente de la gente que le guste o no Lula, sería necio decir que ha hecho una presidencia mala. El problema es que es tan verdad eso como que es enorme, gigante, la cantidad de pruebas, y eso lo digo como abogado, la cantidad de pruebas que se han juntado en su contra y que le han generado que la justicia brasileña, que es una institución sólida dentro de instituciones democráticas del país, donde hay un juez que ha pasado un concurso y que no lo han elegido a dedo, etcétera, etcétera, lo han condenado. Entonces, si bien tuvo una presidencia muy buena, una cosa no justifica la otra. Y es más, dentro de un gobierno democrático somos todos iguales. Entonces, si él se ha equivocado y se ha prestado actos de corrupción, lavado de dinero, pues tiene que pagarlo como lo pagarías tú o yo o cualquier telespectador. En el caso de la imagen brasileña de Lula, se ha medido eso en la última elección que tuvimos a fin del año pasado, donde el 66% de la población brasilera manifestó estar a favor de la prisión de Lula. O sea, le reconocían que había sido un excelente presidente, pero el 66% se manifestó favorable a que Lula continúe preso, y eso inclusive lo favoreció al actual presidente Jair Bolsonaro, muy a pesar del perfil extremadamente conservador y autor de unas manifestaciones para allá de reprochables, ¿no?, a lo largo de su vida política. Ahora, ¿puede influir de alguna manera, como quizás han señalado algunos, que el juez Moro, el ex juez Moro, hoy ministro de Justicia en Brasil, de alguna manera incida en estas condenas que se están presentando en esta segunda o en esa tercera de la que usted habla? No, no lo creo, solo puedo darte mi opinión. No lo creo y te explico por qué. El ex juez Moro, actual ministro de Justicia, era un juez de primera instancia. Quiere decir que no manda nada. Su sentencia de 9 años y 6 meses fue confirmada por 3 desembargadores, como se llaman aquí a los camaristas, a los jueces de segunda instancia, de forma unánime,
que no solo la confirmaron, como le aumentaron la sentencia a Lula. Y luego hubo uno de los recursos, en realidad Lula da Silva ya entró con más de 78 recursos en la justicia, siendo que ha perdido todos, que ha sido analizado por el Superior Tribunal de Justicia, por 5 ministros del Superior Tribunal de Justicia, que es uno de los 2 tribunales superiores que tiene Brasil, que también por unanimidad confirmaron lo actuado por el juez Moro en cuanto juez. Y algunos de esos recursos fueron a la Corte Suprema brasileña, que tiene 11 jueces, de los cuales Lula da Silva nombró a 8. Con lo cual, eso solo y la experiencia, y nuevamente como abogado actuante en Brasil te digo, la justicia es independiente en este país. Sinceramente no le acredito a Moro el poder que él podría tener para influenciarlo. Sinceramente no lo creo. Yo he leído las 360 páginas que tiene la sentencia dada por la jueza Gabriela Hart ayer, y la verdad es que el conjunto probatorio, si no fuese Lula, o sea, tratamos de ser exentos, si no fuese Lula, fuese Juan, pues estaría condenado. Entonces, insisto, es lamentable y yo no le agrego ese poder al juez Moro ni a favor de los que son contra Lula ni contra los que son de la otra parte. No creo simplemente que el juez Moro tenga ese poder. Y ya que mencionamos al hoy ministro de Justicia, el ex juez Moro, recientemente presentó un plan contra la corrupción, contra el crimen organizado y los delitos violentos. Sostiene que están vinculados. Ahora, este plan ha originado una gran polémica en Brasil, un punto en particular, y es la inmunidad que pudiesen tener los policías que maten en legítima defensa. ¿No es esto una carta blanca? ¿No es algo peligroso? Bueno, también te voy a tener que separar la respuesta. La verdad es que el plan de Moro altera 14 leyes en Brasil. Tiene algunos puntos interesantes, ese que tú dijiste no, para mí es necesario, ahora luego te explico. Tiene algunos puntos donde aclara cosas que la ley no aclaran y permiten algunos arreglos directos de la Fiscalía para pequeños crímenes que van a sacar de la justicia temas que en realidad no tienen la gravedad como paría la justicia, y la Fiscalía podría hacer un arreglo con el infractor de forma directa, insisto, pequeños crímenes. Luego dice que el que sea, por ejemplo, portando un arma de fuego o reincidente o algo por el estilo, tiene que quedar preso hasta que se analice mejor. Eso es para atar un poco a los jueces, que no se haga una puerta giratoria de la justicia donde la policía agarra al delincuente y el juez lo larga horas después. Entonces tiene algunas cosas buenas, tiene algunas otras cosas que simplemente son inconstitucionales, entonces lo puede poner, va a ser algo político o algo de marketing para agradar al pueblo brasileño, pero particularmente creo que la Corte Suprema no lo va a autorizar, porque la ley aquí ya dice, la Constitución, que para cambiar eso solamente a través no de una ley, sino de una reforma constitucional. Y tiene lo que acabas de mencionar, este punto polémico, que en realidad desde lo jurídico no tiene polémica alguno, porque el Código Penal y Procesual Penal brasileño ya establece que la legítima defensa, el ejercicio de la función de policía, permiten que él eventualmente mate a alguien y eso le sea una exención de la pena, no responda por tal crimen. La única cosa que hace el programa de Moro es delinear algunas conductas para facilitar lo que hoy queda a criterio del juez de turno, que es cuál fue el ánimo de la gente, claro, qué estaba haciendo el policía, qué hizo el supuesto criminal, cuál fue la reacción del policía, fue exagerada, no lo fue. Es eso lo que hace, pero de hecho la ley, insisto, el Código Penal de Brasil, que es de 1940, ya prevé desde 1940 que un policía en el ejercicio legal de su profesión está exento de cumplir condenas si mata a un bandido. Claro. Insisto, queda apenas el análisis individual, caso a caso, de si no actuó con exceso o no. Pero siempre se corre el riesgo, señor Segré. Es decir, cuando se da una licencia de este tipo, se corre el riesgo de abuso policial. Sí, lo que llama mucho la atención en realidad es que el actual presidente en la campaña dio a entender como que el buen bandido es el bandido que está muerto.
Entonces la gente confunde un poco. El tema es que el juez Moro, él responde por lo que sería la legislación federal. Y la ley federal aquí es la Policía Federal, es la única que se reporta al gobierno federal. Y los que matan bandidos como la lluvia, como agua, es la Policía Provincial. Y la Policía Provincial no se reporta a Jair Bolsonaro, se reporta al gobernador de su provincia, que es una república, Brasil es una república bastante independiente en lo que es las provincias. Entonces, por ejemplo, el gobernador de Río de Janeiro, muy próximo de Bolsonaro, él hizo una legislación provincial que se aplica solo a la provincia de Río de Janeiro, sí, donde él permite que la policía, los snipers, los francotiradores de la policía, sin aviso previo, le tiren a cualquier bandido en las favelas cariocas que esté portando un fusil, porque él entiende que aunque él no esté tirándole a nadie, solo portar un fusil ya coloca a la sociedad en riesgo, inclusive por el alcance que ese arma tiene, de más de 3 kilómetros. Entonces él hizo una autorización. Eso no es del gobierno federal, es del gobierno provincial, y es algo también muy problemático y que podrá traer en Brasil, o te diría más, traerá, es una cuestión de tiempo, problemas a la justicia en el fino análisis de hasta qué punto entra la legítima defensa, que es lo que vos decís de polémico. O sea, ¿qué es legítima defensa? ¿Te tiró antes, te anunciaste, la policía, y él tira? O no, simplemente alguien caminando en un techo con un fusil, que trabaja, es alguien pobre, que trabaja para las milicias, puede sin aviso previo ser literalmente abatido. A eso precisamente nos referimos. Gracias a Germán Segre, analista político, abogado. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias a ustedes, siempre a disposición.